¿cómo están? Aquí les habla el señor F para todos ustedes, como siempre, con un programita bastante personal, de eso que me gustan a mí reflexionar y hablar con todos ustedes. Hoy vamos a hablar de algo personal y que influye también en todas las personas, ¿no? Estamos hablando de algo que se escuchaba hace muchos años, mayormente para nosotros los millennials, ¿no? Que se trataba de prácticamente cuando decías la frase de nuestros abuelos, nuestros ancestros, decían para estar realizado en las escuelas, ¿no? Yo vengo de proveedor de las escuelas que eran arcaicas y antiguas a la hora de enseñar, y nos decían a veces esta famosa frase que le decía José Martí: escribe un libro, planta un árbol y tiene un hijo. Y uno crece con eso cuando uno le inculcan realmente en las escuelas, nuestros abuelos, bisabuelos. Y entonces esa influencia, eso que nos abraza, nos atrapa, nos contiene, también nos forma y nos hace arraigarnos a ciertas doctrinas, o podríamos decir como si marcáramos nuestro destino con algunas palabras bastante antiguas. Porque ¿quién era José Martí? Bueno, José Martí era un poeta, un escritor. Nació en el 1853. Fue líder también de una revolución cubana. Fue una figura muy emblemática también. Luchó por Cuba contra el dominio español y falleció en 1895, en mayo, en el río, creo que era Dos Arroyos, algo así. Y dio su vida por un ideal y por una... Más o menos era muy cuestionado, ¿no? Porque él tenía muchas ideas, ¿no? Más allá de todo, que escapaban también un poco de la política de la época. Pero aquí vamos con José Martí. José Martí, aparte de dejar esta famosa frase, escribe un libro, planta un árbol y tiene un hijo, él trataba de decir de que era como dejar un legado. ¿Qué significa el legado? Bueno, uno a veces trata de para que todos entendamos, un legado puede ser una herencia, puede ser también lo que se llama en el contexto ¿qué le dejo a mis hijos y a las futuras generaciones? Muchos podríamos decir, y bueno, le dejamos dinero, le dejamos plata, pero no va todo por ahí. Mayormente sería cierto decirlo. Bueno, hay personas, un ejemplo doy, no capaz que un poco magnánimo, por ejemplo, Elon Musk puede dejar toda esa tecnología, Walt Disney dejó Disney, y así podemos hablar de grandes empresarios que se fueron. Ford dejó lo que es el legado de los autos. Podríamos discutirlo de la persona, de su innovación y también de su poder económico. Eso podríamos decir lo que es también práctico de dejar un gran legado, pero a veces el legado no va por el dinero. Por ejemplo, el legado puede llegar a ser, bueno, luchó en una batalla, una guerra, y bueno, dejó orgullosos a sus familias, y sus nietos lo recuerdan como un héroe de la época bastante al día, ¿no? Con bastante conciencia. Y esto me llevó a decir, bueno, ¿por qué no? La típica palabra de ¿por qué no escribir un libro? Entonces, muchas personas se incursionan a escribir. Yo no soy un escritor, me gustan las letras. Y me hizo, era como una terapia, como una materia también pendiente. Y bueno, y siempre la influencia de la familia, porque siempre estos podcasts nacieron gracias a la influencia de mi hija y amigos y allegados. ¿Por qué no haces un podcast? Empezamos obviamente podcast bastante, como si a los ponchazos, arrancándolo, solo audio. Después pusimos ciertos avatares y bueno, nos fuimos modernizando hasta que llegamos a este contexto de podcast con entrevistas y todo lo más, pasó lo más entretenido. Para mí era un escape al alma, un escape a la conciencia, y al ver que tuvo su fruto, esto se podría decir que en un futuro para mis nietos y mis tataranietos y lo que sea sería un legado, dejar lo que era su abuelo y su bisabuelo, su tatarabuelo plasmado en redes sociales. Y bueno, eso es una forma de decir qué dejamos. Entonces, este contexto de José Martí me llegó a pensar, decir, bueno, voy a escribir un libro. Empecé hace años a escribir un libro. El libro obviamente mayormente tiene que nacer la musa inspiradora, y no había forma, no había un contexto verídico para decir, bueno, nace o no nace la musa inspiradora para escribir, pero lo iba escribiendo, iba armando los capítulos, y me faltaba algo, esa lucecita de la creación y de la iluminación que me llevara a inspirarme más y poder reventar ese libro que ya tenía bastantes páginas. Y bueno, publicarlo también, ¿no?
para aquellos que tienen ganas de escribir y tienen ganas de plasmar algo. Entonces hice un viaje este año, me fui para Estados Unidos a visitar a mi familia, tengo familia allá, y hacía 25 años que no veía a mis hermanos. Estamos hablando en un contexto de no verlos, de contexto de no conocerlos, más allá que nos veíamos cada tanto por videoconferencia, no nos conocíamos como persona, no nos conocíamos como individuo, no sabíamos nada del uno del otro. Y entonces era una gran incógnita para aquellas personas que se van a encontrar con alguien que nunca se encontraron hace años. Es una gran incógnita decir dónde estoy parado, qué hago, cómo encaro esta situación. Y las preguntas se dan en todas las partes, no solamente se dan en el individuo que va hacia el lugar, sino las personas que también te reciben, que eso es muy importante. Llegué al lugar, fue fantástico, fue una reacción totalmente platónica y directamente con una química impresionante, que la frontera de 5.000 kilómetros se acortaron a nada, y gracias a eso hoy por hoy esas fronteras, ya esas barreras imaginarias de distancia octogonal, diagonal, como se pueda llamar, lineal, desaparecieron gracias a ese encuentro. Podría explicarte miles de formas o emociones que me pasaron, pero sería un poco demasiado largo, entonces lo quiero hacer un poco, como siempre estos podcasts personales son cortos. Esto me llevó a darme cuenta también de que había una nube negra, pero en el sentido como si fuese un agujero negro en las historias. No sabíamos nada del uno del otro. Fuimos aprendiendo, tuvimos pocos días, pero en ese transcurso aprendimos mucho uno del otro, y eso nos llevó a afianzarnos más como hermanos, como familia. Y a todo esto me di cuenta que ahí se prendió la llamita de la inspiración. Ahí dije, pero qué poca info, no conocen nada de mi crecimiento, no conocemos nada, yo no conozco nada de ellos, no conocen mi infancia, no conocían muy profundamente a sus abuelos, había historias que estaban escapadas de la realidad, más allá que ellos se criaron con el hijo con mi padre, con el hijo de la parte que me crió a mí, materna y paterna, me criaron mis abuelos. También había como unos pinceles oscuros de no saber realmente la realidad. Entonces vine de ese viaje que automáticamente les escribí una carta cuando estaba en el aeropuerto de Miami, y ahí empecé y retomé la escritura y lo terminé. Y saqué un libro que lo voy a empezar directamente a que lo vean. Paso por aquí, lo voy a mostrar así para el que mire el video, lo puede ver. Se llama Soy como tú, un niño. Refleja obviamente mi infancia, mi primera infancia, ¿no? Y esto me llevó a escribir este libro como una dedicatoria. También pueden observar atrás, están ahí, esas fotitos ahí son mis abuelos y soy yo de chiquito. Ellos me adoptaron y me criaron, y esto es lo que es la figura, y me encantó porque esto lo voy a explicar. Este libro, así como lo ven, toco acá tapa dura. También pedí los demos, porque te mandan los demos y todo eso. ¿Cómo hice? ¿Cómo se hizo? Bueno, Amazon es mágico. Entonces me enteré que Amazon, vos escribís un libro, se los mandás y automáticamente lo revisan. Y vos puedes pedir las copias que quieras. Y como autor puedes pedir 1000 copias al precio de impresión, ¿no? Entonces el libro era personal, el libro no era para ganar dinero ni para vender ni nada. Simplemente era para dejar lo que hablábamos de José Martí del legado. Aquí cuenta toda mi historia muy poética y lírica sobre mi infancia, mis picardías como niño y cómo veía yo ese mundo en esa época que hoy por hoy los niños no lo ven, y esto lo paso a aplicar, la magia que existía, todo eso que parecía una fantasía, como si estuviésemos en el mundo de Narnia. Yo viví mi infancia así, viví mi infancia sobre plantas, árboles, frutales, no había tecnología y no había lo que se llamaba intoxicación de pantalla. La imaginación volaba y era lo único que trascendía para no aburrirte en el día. Y los dibujitos estaban acotados, no había TV cable, no había telefonía pay-per-view, no había nada. Tenías unos dibujitos en la tarde de media hora, y después tenías los sábados a cierta hora, 10 de la mañana, Cine Baby, tenías los ositos cariñosos, los ositos Gumi. O sea, y después era todo el día y toda tu vida era prácticamente estar con tu imaginación, creer que eras un caballero, que peleabas guerras. Si veías una película en la televisión, las volvías obviamente a plasmar en tu imaginación y a crearlas afuera en tu casa. Y y cuando uno viaja, ahí está, y se me ocurrió decir, todas esas historias, todas esas cosas de cómo uno se crió, de esa magia, no se plasmó. Entonces la dejé bastante plasmada, y lo tienen de vuelta, y aquí atrás muestro el libro. Se puede adquirir directamente, si quieren lo pueden entrar a Amazon y buscan Soy como tu niño, y lo pueden descargar para Kindle, para tableta digital,
o mandarlo a pedir. No les recomiendo que lo pidan de Uruguay porque sale un disparate traerlo de allá porque te cobran las encomiendas. Pero el libro está en Amazon, lo pueden en tapa blanda, tapa dura. Y es como decir, es dejar un legado de solamente no solo para mí, sino para mis sobrinos, mis hijos, los hijos de mis hijos y de quién eran sus bisabuelos, o para mis hermanos sus abuelos, que para mí eran personas extraordinarias adelantadas de la época. No hay con qué darle, no me vengan con un ingeniero, no me vengan con un científico. Las personas antiguas, los antiguos, como digo yo, tenían tantas herramientas, tantas cosas importantes que le pasarían el trapito a cualquiera. Su imaginación volaba. Mis abuelos crecieron de una familia muy pobre, fueron abandonados. Cortito, mi abuelo a los 5 años de edad lo mandaron, con 5 años de edad la madre lo abandona. Mi bisabuela en una estancia y él criaba ovejas con 5 años. Imagínense que te abandonan en una estancia y te dejen criando una oveja de noche o de día, te dejen ahí. Debe ser brutal para cualquier niño. Y salir a los 18 años de edad de esa estancia. ¿Qué podemos pedir? Pero para mí era un Iron Man, era Tony Stark de Marvel, como él en su galpón creaba prácticamente. Es como si el Iron Man en la cueva, como Tony Stark en la cueva cuando creó su primer traje de Iron Man. Mi abuelo era así, era una persona impresionantemente, solucionaba todo con un alambre, con poquitas cosas en su taller. Era más que Gepetto con Pinocho, era un disparate, lo puedo decir así porque era una persona que armaba y hacía de la nada cosas artesanales. Por hoy, si hubiese estado delante de una cámara, sería millonario solamente haciendo videos, creando cosas. Arreglaba cosas, una cosa. Y mi abuela era una experta botánica, una experta en genética animal. Hacía cosas que hoy por hoy puedo decir, las veo recién en internet, pero existían, gente, existe hace 2 millones de años. Mezclar razas de animales. Mi abuela hacía 1 millón de cosas y obviamente hacía comida con nada, más allá de todo lo ancestral que existía, que tenían empapados sobre la cura de hierbas medicinales. Era una cosa espectacular. Bueno, todo eso está en el libro, no spoileo mucho. Más allá de que también mi abuela a los 5 años de edad la tenían con unos fríos impresionantes, lavando lo que son las escaleras de mármol de personas de plata por unos céntimos de moneda, y la madre la obligaba muchas madres en esa época mandaban a sus hijos a que las mantuvieran. Y bueno, eso no existía, había esa nube. Entonces dije, bueno, es el momento de plasmar la esencia de estas personas que me criaron y que eran para mí son unos héroes de la vida y resilientes totales. A veces a uno le gusta que capaz que a uno es de uno y lo guarda en una cajita, pero es bueno que todos podamos darle, no solo a nuestros hijos, sino a las futuras generaciones, quién eran nuestros antiguos, nuestros ancestros. Así que bueno, esto le dejo lo que significaría un legado, lo que significaría dejarle a alguien lo que es quién fuiste en la vida, y siempre dejando una marquita, que sea buena. A veces hay padres, madres, tíos, abuelos que son malos, pero no importa. A veces hay que explicar y decir, bueno, tu abuelo Pepe era medio jodido, era medio bravo, y bueno, tiene que saber que el abuelo Pepe era bravo, ¿no? Y que tuvieron un abuelo bravo. A veces capaz que tenés un abuelo que era medio narco, y bueno, tienes que saber que tienes un abuelo medio narco. Y todos tenemos que saber la identidad. No hay cosa peor que la prohibición de la identidad de una persona. Todos merecemos saber nuestra identidad y de dónde viene nuestra identidad, que es lo más importante. Bueno, gente, espero no haberos aburrido y haberles explicado lo que es un legado, de la gran simbología de José Martí, este héroe cubano, y también lo que es esto de uno dejar y plasmar en la vida para las futuras generaciones quién es uno y nuestra propia identidad. Bueno, gente, como siempre saben que se pueden suscribir, que dejo el link. Es importante que se suscriban al canal, que lo compartan, que le den like, que dejen algún comentario, que eso aviva la llamita de esta red y podemos seguir mostrando y hablando y dando la palabra. A mí me gusta que las entrevistas son totalmente no guionadas, no plasmamos nada, no pactamos nada, directamente hablamos como si estuviéramos en un café. Las preguntas salen en el momento y está bueno que esas palabras de esas personas que tienen ganas de hablar, más allá que sean famosas o no famosas o estén en cierta situación, lo hagan por este medio y ustedes ayuden o cooperen para que siga funcionando. No es por dinero ni tampoco ganamos nada, porque realmente nada, pero que trascienda la palabra. No te olvides que simplemente podemos ayudar a alguien con un simple mensaje. Bueno, gente, como siempre digo, en este país tan pequeño pero con grandes legados,
y un corazón extremadamente, pero mega grande, quien lo saludó fue el señor F. Muchas gracias. Chao.